Vamos a dar inicio entonces con la Guerra Fría como tal. Vamos a hablar sobre aquellos elementos que se empiezan a suscitar a partir de 1945 que van a poner en tensión al mundo. Entonces, primero, la Guerra Fría es un enfrentamiento indirecto entre el bloque capitalista y el bloque comunista. ¿Por qué un enfrentamiento indirecto? Porque en ningún momento llegaron a enfrentarse en algún conflicto de manera directa. Se intervinieron en muchos conflictos apoyando a sus aliados, pero en ningún momento lograron enfrentarse de manera directa. ¿Por qué no se enfrentaron de manera directa? Principalmente por el temor que surge por la cantidad de armas nucleares que se habían creado a partir de 1945 y sobre todo por el respeto que se va a tener una y otra. Entonces, el bloque capitalista se caracteriza por ser una democracia donde se da la libre elección, la libertad de comercio, donde se permiten a las personas competir en busca de un acceso social diferente y sobre todo elegir a sus representantes. ¿Quién es el líder del bloque capitalista? Estados Unidos. Estados Unidos es esa economía que termina todavía robusta luego de la Segunda Guerra Mundial y apoya más bien a la Europa occidental. Por el otro lado, tenemos el bloque comunista, que son de carácter más totalitarios, donde no hay tantas libertades, y la región donde va a estar ubicados principalmente el este de Europa. ¿Quién es el líder? Es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cada vez va a apoyar de manera económica, militar, a sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Muchas, ¿verdad? No son compatibles ni en la parte ideológica, económica ni política. Hay una diferenciación muy grande. Entonces, por eso es que nosotros vemos que esta guerra se va al campo, no solamente militar, sino se va a ir al campo político, ¿verdad? Tratar de tener la mayor cantidad de seguidores. En la parte económica, que se unan a mi pensamiento, a mi doctrina económica. Y en la parte tecnológica, porque tengo que mejorar, tengo que avanzar. La famosa guerra de las galaxias es cuando se va a desarrollar durante este periodo. La tecnología de lograr intimidar al enemigo, de darme cuenta qué armas tienen o qué avances están teniendo. El objetivo, ¿cuál era? Lograr la supremacía en el mundo, ver si la controlaba Estados Unidos o la iba a controlar la URSS. Entonces aquí tenemos que reconocer muy bien eso. El objetivo de esta guerra es saber quién controlaba el mundo, pero hay una limitante enorme. ¿Cuál es? El uso de la bomba atómica. Es una limitante que nosotros vamos a ver reflejada. ¿Por qué? Porque el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta, los japoneses son los que experimentan principalmente los efectos de la bomba atómica, de esas armas nucleares y sus significativos efectos sobre la población y sobre los territorios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver por qué se le denomina Guerra Fría, porque nunca calentó. ¿Por qué? Porque ese temor que se genera de acabar con el mundo prácticamente por las armas que se habían creado. Entonces, es una larga y abierta rivalidad que enfrenta a Estados Unidos y a la URSS luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el objetivo? Tratar de ver quién podía controlar el mundo. Entonces, este conflicto se convierte sumamente importante para las relaciones internacionales luego de 1950 y hasta 1990, porque van a ver que o voy del lado capitalista o voy del lado comunista, o apoyo a Estados Unidos o apoyo a la URSS. Van a haber naciones neutrales, sí, que se quedan ahí, pero prácticamente Estados Unidos va a tratar de intervenir en los diferentes lugares para que lo sigan. Igual la URSS, ¿verdad? Ellos lo que pretenden es que se unan totalmente a su bando. Entonces, no se convierte en caliente. ¿Por qué? Por la aparición del arma nuclear, ¿verdad?
antes de la bomba atómica la guerra era muy diferente, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque a pesar de que estaban las guerras de posiciones y todo lo demás, no existía un arma tan letal, tan potente, ¿verdad? Sino con la aparición de esa bomba, la gente empieza a ver la guerra como posiblemente la desaparición de la humanidad. Entonces, prácticamente van a ver cómo esa confrontación que surge entre la URSS y Estados Unidos es por el uso de las armas nucleares, principalmente la perfección que se le realiza a la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, la característica del mundo bipolar, dos polos, ¿cuáles son? Capitalismo y socialismo. Capitalismo liderado por Estados Unidos y socialismo por la Unión Soviética. Entonces, ellos van a tener una influencia en el aspecto político, militar, económico y tecnológico sobre las diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Entonces, una economía distinta a la otra. Comunismo versus capitalismo. Libertad de competencia versus un Estado que controla la distribución de los bienes, ¿cierto? Un sistema político democrático versus a un sistema más totalitario que ejerce el control con un partido único, ¿verdad? Entonces las relaciones sociales van a ser totalmente diferentes. ¿A dónde vamos a observar estas contraposiciones? En Alemania. Recordemos que Alemania, como les había explicado anteriormente, estaba dividido. Entonces, prácticamente los occidentales vivían mejor que los orientales. ¿Por qué? Porque el sistema que estableció los aliados que se quedaron en Occidente es de libertad. Mientras tanto, en la parte oriental de Alemania es ejercido por la URSS. Entonces, por eso es que tienen que crear el famoso muro de Berlín, porque muchos en la parte de Berlín se estaban pasando a la parte occidental por las condiciones de vida. Entonces ahí vamos a ver bien marcada la Guerra Fría en Alemania. ¿Ok? Ahora, la crisis de Irán es un elemento importante que tenemos que retomar, porque es como decir la primera tensión que hay luego de la Segunda Guerra Mundial en 1946, cuando prácticamente la URSS invade el norte de Irán. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ubicarse en posiciones importantes de petróleo y engrandecer, y el objetivo es llegar. Pero ¿qué es lo que hace Irán? Se manifiesta en la ONU. Entonces, ¿quién es el primero que va a intervenir para defender a Irán? Estados Unidos, ¿verdad? Y con esa presión que ejerce Estados Unidos en la ONU, va a lograr que la URSS se tenga que retirar. Entonces ahí ya hay un respeto por parte de los dos, pero principalmente entonces vemos que la URSS quiere engrandecer su territorio, pero de una manera más autoritaria, por medio de la fuerza principalmente. Entonces, luego de esto nosotros vamos a ver que Stalin empieza a decir que el capitalismo y el comunismo son incompatibles, o sea, no puede haber nada de unión entre ellos. Y entonces la URSS se tiene que preparar para rearmarse, para estar defendiéndose ante la posible lucha militar que se vaya a ejercer contra los países capitalistas. Marca, pero no solamente Stalin, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que en el telegrama de Kennan, principalmente ahí es donde, luego de el discurso de Stalin, George Kennan, principalmente líder de Estados Unidos, envía, ¿verdad?, un telegrama a Washington diciéndoles que la Unión Soviética era un estado irrevocablemente hostil a Occidente. Entonces, y que siempre va a continuar con su política expansionista. Entonces, que hay que tener cuidado. O sea, ya empieza a marcar prácticamente ese mundo dividido. Que eso, la palabra o el término o la frase clave la va a decir Churchill, como lo vamos a ver más adelante. Aquí está Churchill con su famosa frase el telón de acero, y él dice: desde Stalin hasta el Báltico, ¿verdad?, prácticamente el continente europeo va a estar dividido por un telón de acero, de manera que invisible, pero de ahí no se puede pasar ni el capitalismo ni el socialismo principalmente. Entonces, prácticamente Churchill marca el mundo en dos: comunismo y socialismo en Europa, porque eran los que estaban más robustecidos a nivel económico en el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos